Saludos, estamos en nuestra cuarta sesión dedicada a la fábula, a la vuelta triunfal de la fábula. ¿Por qué llamamos una vuelta triunfal? Porque debemos hablar primero de los antecedentes de la fábula, para evidenciar cómo hubo un momento de crisis de este género literario, que es, digamos, el género abuelo de todos los géneros narrativos breves de la literatura. La fábula tiene una historia muy larga y, aunque no lo parezca, tal vez un poco subterránea, ¿no? Pero subterránea como el metro de Caracas. Hay partes donde está por arriba y partes donde de verdad pasa muy por debajo de la superficie. Debemos comenzar hablando del Panchatantra, que fue ese libro muy antiguo de la cultura india o hindú. Esta obra tuvo una gran influencia, creo que eso ya lo comentamos en algún momento en el taller al principio, en toda la narrativa breve, pero específicamente sobre todo en las fábulas de ese famoso personaje conocido como Esopo. Pero bueno, luego de Esopo estuvo también un escritor romano llamado Fedro, que cultivó de alguna manera este género que conocemos como la fábula. Pero es Alfonso X el Sabio quien realmente recupera en el texto escrito, digamos, lo que era el Panchatantra. Estamos hablando ya en el Renacimiento, en la época medieval, el siglo X. Allí, en ese siglo XI, en esa época, en esos tiempos, pues, por supuesto la fábula viene de toda una tradición oral. Lo que hacen Esopo y Fedro es recoger cuentos llevados a la tradición oral, que son escribas posteriores quienes se encargan de llevarlos al texto escrito. En el caso de Alfonso X el Sabio, él es el que traduce el Panchatantra al español. Bueno, él manda a traducirlo en realidad, ¿no? Él es el rey de España de ese momento, 1200, no me acuerdo el año, por ahí, 1200 y tanto, ¿no? Entonces, bueno, la obra pues influye aún más, con más fuerza, digamos, o se da a conocer, pues. También entre esos antecedentes de la fábula está el llamado arcipreste de Ita. Él también se dedica a explorar un poco ese género de la fábula muy a su manera. Sin embargo, la fábula tiene, digamos, como que la limitante de como es un género muy breve, pues por supuesto muchos autores lo constriñen a una forma fija. Eso hacen Jean de La Fontaine en el siglo XVI, XVII, eso hacen Iriarte y Samaniego aún más en el siglo XVIII. Y entonces resulta que en esos tiempos debemos referirnos de nuevo a Cervantes con dos de sus novelas ejemplares, que una es El casamiento engañoso, en las cuales, y la otra es El coloquio de los perros, en las cuales él muestra cómo hay una visión de la fábula como algo muy antiguo, como algo desdeñable, como algo sin importancia, ¿no? Ahí, bueno, tendremos que revisar en nuestra sesión un texto de Alba Ómil y Raúl Alberto Pierola, titulado El cuento y sus vecinos. Está en el libro de Luis Barrera Linares y Carlos Pacheco, de El cuento y sus alrededores. Acuérdense que esa es nuestra Biblia. Como la mayoría de las cosas que les mando a leer están allí, de textos críticos me refiero.
Entonces, bueno, la fábula entra en una crisis, digamos. Es prácticamente olvidada en el umbral de siglos entre 18 y 19 y hasta finales del siglo XIX. Nadie escribe fábulas prácticamente. O sea, la fábula es un género totalmente abandonado por los escritores en general, ¿no? De hecho, tan es así que en esa obra que leímos la semana anterior, Platero y yo, Juan Ramón Jiménez dedica uno de sus capítulos, creo que es el 26, el 27, por ahí no me acuerdo, de los finales, pues capítulos de Platero y yo, dedica un capítulo especial a despotricar de la fábula, específicamente sobre todo a marcar un límite entre Platero y yo y la fábula. Para Juan Ramón Jiménez y para nosotros también, en sentido teórico crítico, Platero y yo no es una fábula. Las razones, bueno, están allí explicadas en el mismo texto de Juan Ramón Jiménez. No obstante, hay en Latinoamérica la evidencia de una fábula prehispánica que la da a conocer sobre todo Ciro Alegría, pero ya en los años 60, 70. Ciro Alegría es un escritor peruano. Claro, cuando Ciro Alegría hace esto, ya hay toda una narrativa para vanguardista. Recuerden que hablamos de este término la semana anterior. Una narrativa para vanguardista que garantiza una vuelta triunfal de la fábula, porque es también una vuelta triunfal de la oralidad y de la coloquialidad al texto escrito. Es necesario, es muy importante mencionar allí entonces a Ambrose Bierce, escritor estadounidense, uno de mis autores de cabecera en todo sentido además, que se los recomiendo todo, léanse todo lo que consigan de Ambrose Bierce. Entonces este autor, nacido en 1840 en Estados Unidos, en 1889, 1890 publica un libro de fábulas, pero estas fábulas no tienen nada que ver con ese encamisamiento que hubo de la fábula como condenada a un, entre comillas, a una literatura infantil, que la literatura infantil como tal es un invento del siglo XIX, pero bueno, Ambrose Bierce agarra la fábula y la convierte en un texto bien contemporáneo. Lo mismo hace un poco después, y es importante también este autor dentro de la literatura universal, y es muy importante para nosotros porque es venezolano, es Francisco Pimentel, Hop Pim, su seudónimo que usó muchas veces para sus escritos. Francisco Pimentel o Hop Pim, nacido casualmente en el año en que Ambrose Bierce publica sus fábulas, hacia 1915, 1920 por allí, Francisco Pimentel da a conocer también textos de fábula en verso además, porque la fábula es prácticamente, se dice pues que es el único género narrativo versificable. Francisco Pimentel recupera la fábula también acá en Venezuela. Bueno, y posteriormente debemos hablar de escritores como Gabriela Mistral, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, que a mediados del siglo XX cultivan de nuevo el género de la fábula, pero de una manera bastante contemporánea. Luego ya hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, por supuesto debemos mencionar a nuestro Aquiles Nazoa también, pero además también está Luis Goytisolo en España, Josulanda, que es venezolano, pero residenciado en México desde hace muchos años, y Clifton Ross, que es estadounidense, pero que estuvo viviendo un tiempo acá en Venezuela. Son escritores que fíjense que todos de alguna manera están relacionados con Venezuela o con el habla hispana, por lo menos, como Luis Goytisolo. Todo esto hace que la fábula sea un género muy importante para nosotros estudiar dentro del mundo, el universo de la narrativa breve. Y con este abreboca quiero que entonces empecemos conversando pues por esos autores. El material, por supuesto, a revisar,
las fábulas de Gabriela Mistral, las fábulas de Juan José Arreola. No tengo aquí a mano las fábulas en físico de Ambrose Bierce, porque bueno, las tengo en otro sitio predilecto donde no estoy en este momento. Las fábulas de Ciro Alegría, que no son de él propiamente, sino que él las recupera de la oralidad. Por supuesto, las fábulas de Augusto Monterroso, muy importante. Y como les decía, este sí lo tengo acá muy bien guardado, que es el libro de Francisco Pimentel. Es una edición muy vieja, esta no es la portada, pero de todas maneras, lo importante es que va en digital. Entonces, bueno, iniciamos nuestra sesión. Este video salió un poquito más largo de lo habitual porque quienes me conocen saben que el género de la fábula es un género que yo también cultivo. Es muy importante para mí por diversas razones. Y bueno, iniciamos nuestra sesión.